念についてどこまで習った？基礎は全部。 Capítulo especial número 2. Personalidades y habilidades Hatsu. Todos los usuarios de NEN, según su personalidad, tienen algún tipo de Hatsu. A continuación, veremos la descripción de cada una de las personalidades NEN según lo visto en la serie. Por ejemplo, Gon, Ubojin y Wing son del tipo intensificación. Los intensificadores son determinados y simples. Sus palabras y acciones son a menudo dominadas por sus sentimientos. Por lo general son muy egoístas y centrados en sus metas, las que generalmente se fijan instintivamente. Suelen tomar las decisiones y después pensar en todo lo demás. No suelen elaborar planes complicados ni tampoco entenderlos, por lo que algunas ciencias complejas como las matemáticas les pueden resultar difíciles. Para derrumbar algunos mitos, los intensificadores no son estúpidos. Un claro ejemplo de esto es Ubojin, por ser capaz de improvisar un ataque utilizando In en combinación con una pantalla de humo, volviéndose furtivo en medio del combate. Gon también demuestra esta característica un sinnúmero de veces, dejando en claro que para el pensamiento rápido y espontáneo, el intensificador no tiene ninguna limitación. Los transmutadores son muy sensibles. Sus emociones se ven fuertemente afectadas por todo su entorno. Por esto mismo, omiten información cada vez que pueden. Esto no necesariamente es de maldad, a veces es solamente para sentirse protegidos o generar situaciones que les resulten divertidas. También son caprichosos. Pueden adquirir un gusto tremendo por algo y dejarlo abandonado en el momento en que ya no los satisfaga. Así como el intensificador se mueve por sus objetivos, el transmutador se mueve por sus gustos. Su objeto o persona deseada está primero y no hará nada por algo que no tenga que ver con ellos. Un dato curioso acerca de los transmutadores es que son los personajes más pensativos de la serie. Muchas de sus intenciones se quedan solo en sus pensamientos. De hecho, si silencias todos los pensamientos de los transmutadores durante la serie, tienes a personajes completamente distintos. Los materializadores son muy prudentes, casi siempre están en guardia y evalúan muy bien sus acciones antes de realizarlas. También son muy detallistas. Es común ver a los materializadores de la serie realizando muchos análisis y explicando sus motivos para hacer las cosas. Explicaciones largas, que nadie lee. Por lo anterior, también son estructurados. Generalmente buscan un plan antes de actuar. Si bien el materializador es apegado a sus objetivos, suele tomar la opción más justa, buscando siempre la alternativa que es más conveniente para todos. Los emisores son impacientes y no orientados a los detalles. Son sumamente temperamentales y apasionados. Para un emisor es imposible no tomárselo personal. Al mismo tiempo dejan ir fácilmente las cosas. Y siempre sus objetivos nacerán de sus sentimientos. En este punto del video, me gustaría dejar en claro que todas las características de las personalidades NEN mencionadas son las características naturales de un individuo. Pero la mayoría de nosotros, a medida que avanzamos en edad, aprendemos a controlar nuestros defectos de personalidad. Como ejemplo, un emisor que ha transcurrido en edad puede haber aprendido a calmarse y a controlar su temperamento. De todas formas, su naturaleza lo empuja a ser impulsivo, pero probablemente mostrará este rasgo solamente en momentos críticos en que no pueda controlarse. Los manipuladores son individuos que se dejan llevar 100% por la lógica. Para ellos, los argumentos son todo. Por ende, tienen un buen control emocional, ya que en vez de apegarse a las emociones, se apegan a los hechos. Al tener un buen control emocional, también son muy pacientes. Cuesta alterarlos y no se dejan llevar fácilmente. Y pueden mantener cabeza fría, incluso en situaciones muy adversas. 敗因を教えてやるよ。お前バカだから。何？ Por último, pero no menos importante, los especializadores son sumamente carismáticos. Despiertan tu interés fácilmente a pesar de ser muy excéntricos. Y suelen tener algo en lo que son expertos, un tema principal que domina sus vidas y del cual quieren aprenderlo todo. Bueno, y habiendo revisado todas las características de personalidades, veremos cómo interactúan las 6 ramas de Hatsu, en un ejemplo de cómo reconocerlos en una conversación.
El emisor suele ser el primero en proponer sus ideas y hablar más al principio. Son bastante temperamentales y volátiles, por eso hablan lo que sienten en el momento en que lo sienten. El intensificador expresa explícitamente su meta, que suele tener motivos muy simples y se apegará a ella a lo largo de la conversación, sin importar lo que opinen los demás. El manipulador suele interrumpir mucho, argumentando la forma en que se dicen las cosas. Suele tomar el objetivo mejor argumentado como la línea correcta de acción para el grupo. El materializador, por ser más cauteloso, espera un momento para hablar. Suele pensar muy bien lo que dice, expresándose de forma muy detallada y explicando todas las causalidades de su decisión. Preferirá la opción que funcione para todos, independiente de si es la más conveniente o no. El transmutador es el menos predominante en la conversación, suele ser el más interrumpido y está pensando su opinión sobre todos los conversadores de la mesa. Finalmente, su objetivo será lo que vaya de acuerdo a sus gustos. Por último, para el caso de los especializadores, pueden haber muchas diferencias entre uno y otro, pero generalmente destacan por proponer ideas que causan alto impacto y sus opiniones poseen un trasfondo personal muy acabado. ¿Y bien? ¿Lograste identificarte con alguna de estas personalidades? Si lograste averiguar tu tipo de NEN, coméntamelo en la caja de comentarios. Por otro lado, si identificaste a alguno de tus amigos, compártelo el video, a ver qué opina. Si te gustó el video, por favor hazme llegar tus buenas intenciones con un like. No olvides que estuviste con Human, recuerda darle a like y nos vemos en el próximo video. Chao.